Lectura orante de la palabra. Y llegamos al Domingo de Ramos y con esto inauguramos y abrimos la Semana Santa que concluye en la Pascua. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, de la Semana Santa del ciclo C. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El evangelista Lucas hoy nos presenta a un Jesús que es rey, pero de un modo diferente a lo que conoce el mundo. Jesús es un rey manso y humilde. Por ende, el reino deberá tener las mismas características que su rey. Los gritos que la gente hace cuando él entra en Jerusalén montado en el burrito, que lo aclaman como rey que está viniendo, en realidad son los gritos de una fe pospascual que identifica al rey con el crucificado. Es la comunidad que identifica a este rey con el crucificado. Y la entrada de Jesús en Jerusalén nos da la pauta de lectura de toda la pasión. Cristo está por vivir, no es una derrota, porque aún crucificado, Cristo sigue siendo rey. Pero vamos a comenzar rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y la primera lectura es tomada del libro de Isaías. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban, pero sé muy bien que no seré defraudado. Inés, proclamanos esta primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro. Cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. La figura del siervo sufriente de Yahvé anticipa la entrega de Cristo, que es una entrega amorosa, ¿no? Este siervo manifiesta una gran docilidad filial ante los ultrajes, ya que tiene plena confianza en Dios. La segunda lectura es tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Dios se anonadó a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Cristina, proclamanos esta segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios.
Pablo nos relata la humillación de Cristo, que Cristo soportó, pero pone el énfasis en la exaltación a la derecha del Padre. Domingo de Ramos leemos la Pasión de Cristo, ciclo C en Lucas. Hay dos versiones, la larga y la corta. La corta está entre corchetes, yo voy a hacer la larga. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Llegó el día de los ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Hagan esto en conmemoración mía. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirmarás a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le replicó: yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: nada. Él agregó: pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve. El que tenga una alforja, que la lleve también. El que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura.
fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: basta. En medio de la angustia, él oraba más intensamente. Enseguida, Jesús salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos, seguido por sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como de gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo: tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde, otro insistió diciendo: no hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Profetiza, ¿quién te golpeó? Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Llevaron a Jesús ante el tribunal. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo junto
con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: «Dinos si eres el Mesías». Él les dijo: «Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso». Todos preguntaron: «¿Entonces eres el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Tienen razón, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Y comenzaron a acusarlo diciendo: «Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías». Pilato lo interrogó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú lo dices», le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: «No encuentro en este hombre ningún motivo de condena». Pero ellos insistían: «Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo. Habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes y sus guardias lo trataron con desprecio. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato entregó a Jesús al arbitrio de ellos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de iniciar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero la multitud comenzó a gritar: «¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús.
Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron a un lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Este es el rey de los judíos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. José colocó el cuerpo de Jesús en un sepulcro cavado en la roca. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor.
Muy bien, es texto larguísimo. Vamos a intentar resumirlo lo más rápido que podemos. Primero, llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Algo importantísimo. Lucas enmarca toda la narración con la cena del Señor. Así el lector puede reconocer que la celebración eucarística de su comunidad está en continuación con la cena comunitaria con Jesús. Pero continuidad no significa que todo sea igual. Jesús no se hace presente ya en forma terrena corporal, sino como el resucitado. Así, la comunidad, hoy al celebrar la Eucaristía, trae a la memoria la acción de Jesús y su anuncio del reino. Al mismo tiempo, recibe el encargo de hacer presente el reino de Dios para los demás, con su propia vida. Y en la Eucaristía Jesús anuncia que la mano del traidor está sobre mí, junto a mí. La presencia de Judas en la última cena recuerda al lector que nadie es inmune a traicionar a Jesús y abandonar la causa comunitaria. Es una advertencia para el lector sobre el riesgo de la arrogancia y la exagerada confianza en uno mismo. Los reyes de las naciones, dice Jesús a los apóstoles, dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Estas palabras sobre el servicio son el legado y el testamento de Jesús. Con ellas, Jesús deja bien claro al lector que lo característico y decisivo qué es lo característico y decisivo de la vida cristiana. Evitar ese comportamiento egoísta, egocéntrico, que gira en torno al yo, y practicar la solidaridad con los más pobres y pequeños de la comunidad. Así vivió Jesús, por eso Él es el ejemplo a seguir. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Si bien Jesús lo prometió y lo predijo, el lector se da cuenta de que puede quedarse muy atrás en el camino de Jesús. También él, o sea, el lector, experimenta la traición y percibe la incredulidad de sus hermanos. Por eso el papel de Pedro es fundamental. Acompaña y fortalece a sus hermanos. Va al huerto y Jesús reza: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas nos transmite 4 oraciones de Jesús y 3 de ellas dentro del contexto de su pasión, precisamente en situaciones que debe tomar decisiones cruciales para su vida. Es la oración lo que lleva a Jesús a aceptar la voluntad de Dios y aceptar activamente su propia muerte. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. La detención de Jesús juega un rol importante para el lector. Si esta detención surge de un macabro complot y es ilegal, ¿qué se puede esperar del resto del proceso? Impresiona mucho también al lector que el traidor sea uno de los amigos más íntimos de Jesús. Aunque Lucas no detalla los motivos que lo llevaron a traicionar al Señor, y la verdad no importan. Lo importante es ver cómo Jesús reacciona ante este hecho. No reacciona con violencia, ni la quiere, ni se somete a todo, y serenamente se preocupa de los que lo rodean. Pedro lo negó, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro abandona así su propio ideal y su historia con el Maestro. En efecto, anteriormente fue él quien le había prometido: Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. El lector se puede ver reflejado en la flaqueza de fe de Pedro. Igual que el Pedro, ante la amenaza de cárcel y de muerte, la fe del lector puede también flaquear. El Sanedrín le pregunta entonces: ¿eres el Hijo de Dios? Jesús responde: tienen razón, yo lo soy. Y ellos, enojados, dicen: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Esta confesión de Cristo le da al lector la clave de lectura de toda la pasión. Le brinda el verdadero conocimiento de la persona de Jesús.
conocimiento que las figuras del consejo no llegaron a adquirir. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo niegan? Porque ellos creen saber lo que Dios es y por eso están convencidos que pueden decidir en el ejercicio de su autoridad cómo interpretar la voluntad divina. Los llevan a Pilato y ya le cambian el veredicto. Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Con el proceso judicial de trasfondo, Lucas nos ofrece al lector varias figuras de identificación negativa. La primera, los miembros del Gran Consejo, maestros de la ley, fariseos, sintiéndose amenazados en su rol de poder, acusan a Jesús de sedicioso, de incitar y sublevar a las personas con tal de conseguir su objetivo. Cambiaron motivos religiosos, ser el Hijo de Dios, hacerse como Dios, por motivos políticos para hacer que la juzgue la ley civil. Pilato cede a la presión de las masas, yendo en contra de sus propias convicciones. Herodes, por su parte, quiere solo saciar su curiosidad y por eso lleva a Jesús al punto de escarnio para no caer en su juego. Y por último, el pueblo, que se deja influenciar y manipular por los líderes religiosos. Jesús en la cruz le dice a las mujeres que lo seguían: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Las mujeres que se adhieren a Jesús tomarán parte en su destino. La catástrofe inminente concierne a todos, independientemente de su culpabilidad o inocencia. La pasión no es necesariamente la consecuencia lógica de un mal comportamiento. Nos afecta a todos. Lo importante es la actitud con la cual la asumimos. Cuando llegaron al lugar llamado el cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. También la crucifixión nos deja varias lecciones. Lo primero, el sufrimiento humano no es sinónimo de castigo o abandono de Dios. Jesús, aún sufriendo, sigue cerca del Padre. Esta unión interna con el Padre le permite a Jesús orar por sus propios verdugos. Si el lector vive su sufrimiento unido a Jesús, descubrirá en él un sentido distinto, o sea, en el sufrimiento, e inclusive un significado salvífico. Separado de Cristo, podemos ser como ese otro ladrón que injurió a Dios y cayó en desesperación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Así como la pasión había comenzado con un intenso diálogo de Jesús con su Padre: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía en el capítulo 22, versículo 42. Ahora el proceso final de su muerte concluye con esta otra oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta muerte entonces pone fin a una vida que fue conducida totalmente por la confianza en Dios y por la oración. Quien en su vida pone la confianza en Dios también experimentará la confianza en Él en el momento de su muerte. En efecto, en la hora de la muerte, más allá que sea violenta o no violenta, es merced a la confianza que estará a salvo en Dios. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Otro aspecto de la muerte de Cristo es una muerte redentora. Los fenómenos naturales que Lucas detalla tienden a remarcar que ese crucificado es verdaderamente el Salvador, el Cristo el Señor. La muerte redentora de Cristo da sentido pleno a la muerte humana. Y acá les dejo la lección, no sigo más. Vamos a rezar juntos el Padre Nuestro para que puedan meditarla y después les dejo la consigna para esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
decisión en tu vida, rezala, pedile consejo a Dios como hizo Jesús. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos la semana que viene.